Bienvenidos a Historias de Camila, donde cada historia encierra una poderosa lección. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. Llevábamos 10 años casados cuando Héctor me miró directo a los ojos y dijo sin titubear: «He encontrado el amor verdadero». No levantó la voz. No estaba nervioso, no había culpa en su mirada, solo una tranquilidad que me resultó insoportable. Esperaba que yo reaccionara, que llorara, que gritara, que le suplicara, pero no hice nada de eso. Sonreí. Una sonrisa lenta, medida, que lo desconcertó más que cualquier escena. Tomé mi teléfono con calma como si acabara de escuchar algo irrelevante y marqué el número que conocía de memoria. Verónica, dije con la voz más estable que había tenido en años. Activa el protocolo 7. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Salma, totalmente? Miré a Héctor mientras hablaba. Él frunció el ceño confundido como si acabara de perder el control de una conversación que creía dominar. Bloquea todas las tarjetas adicionales a su nombre y a nombre de su familia. Cancela sus accesos. Suspende cualquier pago pendiente. Hice una pausa dejando que cada palabra cayera en su lugar. Y empieza por la casa. Los ojos de Héctor cambiaron por primera vez. Una sombra de inquietud cruzó su rostro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ahora con una tensión que no había tenido antes. No le respondí. Corta la luz, el agua. Todo continué. Y también quiero que canceles la cirugía de su madre. El silencio se volvió pesado. Incluso el aire pareció detenerse. Héctor dio un paso hacia mí, esta vez con verdadera alarma. Salma, ¿qué significa esto? Colgué. Lo miré como si fuera un desconocido. Significa, dije suavemente, que eres libre. Incliné la cabeza todavía sonriendo. Pero la libertad tiene un precio. No lo sabía aún, pero en solo unos días, él mismo iba a descubrir que dejarme había sido el peor error de su vida. Unas horas antes de ese momento todo parecía distinto, o al menos eso quería creer. Era nuestro 10º aniversario de matrimonio, y por primera vez en mucho tiempo había decidido hacer algo especial. No por costumbre, no por obligación, sino porque aún quedaba en mí una pequeña esperanza de que lo que habíamos construido durante una década no estuviera completamente perdido. Había elegido regresar al lugar donde todo comenzó, la vieja cantina de la universidad, ese espacio sencillo, donde alguna vez fuimos dos jóvenes sin nada, excepto sueños. Yo tenía 38 años, una empresa consolidada en Monterrey, y una reputación que había construido con disciplina, inteligencia y sacrificio. La gente me describía como una mujer fuerte, fría, impenetrable, y si no, tal vez lo era. Pero nadie veía lo que yo había sido, ni todo lo que había dado. Cuando conocí a Héctor, él no tenía nada, ni dinero, ni conexiones, ni estabilidad. Solo tenía ideas, palabras brillantes y una manera de mirar el mundo que me hizo creer que valía la pena apostar por él. Mi familia no estuvo de acuerdo. Me advirtieron. Me dijeron que no confundiera potencial con realidad. Pero yo elegí ignorarlos. Elegí a Héctor. Durante 10 años lo apoyé en todo, no solo económicamente. Le di tiempo, confianza, respaldo. Construí una empresa desde cero mientras él crecía en su carrera académica. Pagué sus estudios, sus proyectos, sus oportunidades. También ayudé a su familia. Cubrí tratamientos médicos, resolví deudas, abrí puertas. Nunca lo vi como una carga. Lo vi como un equipo, como una vida compartida. Esa noche quería recordarle todo eso sin necesidad de decirlo. Había reservado la cantina, preparado cada detalle con discreción. No algo ostentoso, algo simbólico, íntimo. Llevaba un vestido sencillo, elegante, el tipo de prenda que no busca llamar la atención, pero que nunca pasa desapercibida. En el asiento trasero del auto llevaba un pequeño regalo. Nada costoso, algo que representaba lo que alguna vez fuimos. Mientras conducía hacia el lugar, repasaba en mi mente los últimos meses. Había cambios, silencios más largos, respuestas más cortas, miradas que evitaban las mías, mensajes que ya no se dejaban ver. Yo lo noté. Por supuesto que lo noté. Pero elegí creer en explicaciones cómodas: estrés, trabajo, presión. Era más fácil pensar que el desgaste era normal que aceptar que algo se estaba rompiendo. Cuando llegué, vi su coche estacionado afuera. Sonreí ligeramente. Por un segundo pensé que tal vez él también había preparado algo. Tal vez todavía estábamos a tiempo. Bajé del auto con calma. El aire de la noche era tibio, familiar. Caminé hacia la entrada con una mezcla de nostalgia y expectativa, pero algo no encajaba. No era un pensamiento claro, era una sensación, un ligero desajuste en el ambiente, como si algo estuviera fuera de lugar aunque aún no pudiera definir qué.
Empujé la puerta principal suavemente. El lugar estaba en penumbra, iluminado solo por algunas luces cálidas. Silencio, pero no total. Entonces la escuché. Una risa, suave, femenina, cercana. No pertenecía a mis recuerdos. Me detuve. No avancé de inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por certeza. Esa clase de certeza que no necesita explicación. Di un paso más, luego otro. Cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Y entonces, escuché su voz. La reconocería en cualquier lugar, pero no era la misma voz que me hablaba a mí. Había algo distinto en el tono, más ligero, más cálido, más vivo. Me acerqué a la puerta entreabierta del fondo. La luz se filtraba por la rendija dibujando sombras en el suelo, y en ese instante, lo supe. Aún no había visto nada. Aún no había escuchado lo suficiente, pero ya no quedaba duda. La sorpresa que había preparado nunca iba a ocurrir, porque al otro lado de esa puerta había algo que iba a cambiarlo todo. Me quedé inmóvil frente a la puerta entreabierta, con la mano suspendida a unos centímetros de la madera. No entré. No. Todavía. Había algo en el aire que me detuvo, algo que no necesitaba confirmación visual para ser real. La luz cálida que escapaba por la rendija iluminaba apenas el suelo y la risa. Esa risa suave e íntima volvió a sonar como si ese lugar ya no me perteneciera. Respiré despacio. Una vez, dos. No por nervios, sino para asegurarme de no perder ni una sola palabra. Me acerqué apenas lo suficiente para escuchar mejor. No deberías preocuparte tanto, dijo Héctor con una voz que ya no reconocía como mía. Todo está bajo control. Ese tono, esa suavidad, esa forma de hablar. Hacía años que no la usaba conmigo. Es que, respondió ella con una voz joven ligeramente insegura. Todo esto me parece demasiado. No quiero causar problemas. Silencio breve. Luego el sonido de una silla moviéndose. No eres el problema, dijo él. Nunca lo has sido. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no fue dolor. Fue otra cosa. Algo más frío, más preciso. Con ella, continuó Héctor, todo es distinto. Es como vivir en una jaula. Todo es control, números, reglas. No hay espacio para nada más. No necesitaba que dijera mi nombre. Sabía perfectamente de quién hablaba. Pero contigo, su voz cambió más baja, más íntima, puedo respirar. Cerré los ojos un segundo. No para huir, para memorizar. Cada palabra, cada pausa, cada mentira. No quiero que ella sufra, dijo la chica. Hubo un silencio seguido de una risa suave de Héctor. Ella no sufre, respondió. Ella solo pierde el control. Y eso es lo único que realmente le importa. Abrí los ojos. Mi expresión no cambió, mi respiración tampoco, pero algo dentro de mí se reacomodó, como una pieza que finalmente encajaba en su lugar correcto. Todo está listo, añadió él después. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó ella. Para cerrar todo aquí y salir. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Salir. Salir. ¿Cómo ya lo tengo organizado? Respondió con calma. Hay una oportunidad en el extranjero. Un programa académico. Ya hablé con la gente correcta. Mi mano se tensó ligeramente sobre la puerta. ¿Y? Ella preguntó la chica con un tono que intentaba parecer despreocupado. No lo verá venir, respondió él. Nunca ve lo que no quiere ver. Una pausa. Luego con una seguridad que me resultó casi admirable. En unas semanas, estaremos fuera de su alcance. El silencio que siguió fue denso, no por falta de palabras, sino por la claridad de lo que acababa de escuchar. No era una aventura, no era una confusión, era un plan construido con paciencia, con intención y con recursos que no le pertenecían. ¿Y estás seguro de que funcionará?, preguntó ella en voz baja. Claro que sí, respondió Héctor. Todo lo que he conseguido, lo he conseguido yo. Esa fue la única frase que casi me hizo sonreír. Además, continuó, ya utilicé algunos contactos para asegurar el proceso. Las cartas de recomendación, los fondos, todo está en marcha. Fondos, mi empresa, mi nombre, mi trabajo. Todo utilizado como si fuera suyo. No quiero problemas legales, dijo ella ahora más nerviosa. No lo sabrá, respondió él con seguridad. Está todo cubierto. Confía en mí. Confía en mí. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase en 10 años? Di un pequeño paso hacia atrás apoyándome contra la pared. No por debilidad, sino para mantener el equilibrio. La escena ya no necesitaba más pruebas, pero aún así me quedé, porque había algo más.
lo sentía. Gracias. Por todo, dijo ella de repente. Si no fuera por esta oportunidad, yo no estaría aquí. Su tono cambió, más emocional, más personal. ¿Qué oportunidad?, preguntó Héctor curioso. La beca respondió. La que me permitió estudiar aquí. Mi cuerpo se tensó. La beca de... Sí, interrumpió ella. La que financia su empresa. El mundo no se detuvo. No hubo ruido. No hubo impacto visible. Pero todo encajó. Esa voz. Esa forma de hablar. Esa historia. Renata. La vi en mi mente con absoluta claridad. La ceremonia. Su sonrisa nerviosa. Sus palabras de agradecimiento. Prometiendo aprovechar cada oportunidad. Prometiendo convertirse en alguien mejor. Prometiendo ser como yo. Abrí los ojos lentamente. Nunca pensé que mi vida cambiaría, así continuó ella. Gracias a eso, te conocí. Silencio. Luego el sonido de algo que se acerca. Tal vez él tomando su mano. Y ahora vamos a cambiarla aún más, dijo Héctor. Respiré hondo. No me estaban engañando. Me estaban reemplazando. Y lo estaban haciendo con algo que yo misma había creado. Una beca. Un futuro. Una oportunidad. Convertidos en el punto de partida de mi propia destrucción. Apoyé la mano contra la puerta una vez más. Esta vez no para sostenerme. Para decidir. Podía irme. Podía salir en silencio como una sombra que nunca estuvo ahí. Podía evitar la escena, evitar la confrontación, evitar el final inmediato, pero no lo hice. Porque si algo había aprendido en todos esos años, era que el silencio no protege, solo prolonga. Apreté el teléfono en mi mano, sentí el frío del metal contra la piel. Estable, real, bajo control. Mañana hablaré con ella, dijo Héctor de pronto. Le pediré el divorcio. Esa fue la última pieza. No hubo sorpresa. No hubo duda. Solo una claridad absoluta. Dejé de ser su esposa en ese instante. No cuando lo dijo, no cuando la tocó, sino cuando entendí que ya no había nada que salvar. Mis dedos se deslizaron sobre la superficie de la puerta, y sin apresurarme, empujé la puerta sin prisa. El sonido seco cortó el aire como un punto final. Héctor se separó de golpe. Renata retrocedió torpemente, y por un instante ninguno supo dónde poner las manos ni la mirada. Yo entré como si el lugar me perteneciera porque durante años así había sido. No levanté la voz. No hice preguntas. Avancé 2 pasos, tomé una silla y me senté frente a ellos con la calma de quien llega puntual a una reunión ya decidida. Buenas noches, dije. ¿Interrumpo algo importante? Nadie respondió. Renata bajó la vista. Héctor intentó sostener la mía y no lo logró del todo. Había algo en mi sonrisa que no encajaba con lo que él esperaba. Crucé las piernas con lentitud, apoyé el bolso a mi lado y dejé el teléfono sobre la mesa. No necesitaba mover más piezas para que el silencio hiciera su trabajo. Renata respiró hondo como si buscara aire que no encontraba. Renata pronuncié su nombre completo sin titubear. Último semestre. Programa de excelencia. Beneficiaria de la beca corporativa. Su espalda se tensó. Héctor me miró ahora sí con atención. Qué coincidencia, continué. Invertir en alguien y encontrarla aquí. Renata levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban húmedos pero no de culpa. De miedo. Señora Salma, yo... Levanté una mano. No para callarla con violencia, sino para marcar el ritmo. Tranquila. No hace falta explicar lo evidente. Volví a mirar a Héctor. Fría. Obsesionada con el dinero. Incapaz de entenderte, enumeré sin emoción. Interesante resumen. Su mandíbula se tensó. Entendió que había escuchado todo. Si viniste a hacer un escándalo, empezó intentando recuperar control. Este no es el lugar. No vine a hacer un escándalo, lo interrumpí. Vine a terminar una conversación que ustedes empezaron. El silencio volvió a caer más pesado. Renata se removió en su asiento. Héctor apoyó las manos en la mesa firme como si necesitara anclarse a algo. Lo nuestro no es lo que crees, dijo con una seguridad ensayada. Claro que no, respondí. Es exactamente lo que escuché. Él frunció el ceño. Tú nunca has entendido lo que necesito, continuó. Todo contigo es control. Todos son números. Nunca hay espacio para sentir. Renata asintió tímida como si validara una versión que acababa de aprender. Con ella me siento. Vivo, añadió. No discutí. No rebatí. No tenía sentido. Me limité a inclinar ligeramente la cabeza. El amor no necesita esconderse, dije, ni financiarse con dinero ajeno.
Héctor se quedó en silencio un segundo demasiado largo. Renata desvió la mirada. No se trata de dinero, dijo ella reuniendo valor. Se trata de conexión. De entenderse. Entenderse, repetí suave. Entiendo. ¿También entiendes de dónde salió tu beca? Su respiración se cortó. Héctor giró hacia ella. No es momento de... Es el único momento, respondí. Porque todo lo demás ya está claro. Un ruido en la entrada interrumpió la escena. Pasos apresurados, voces familiares. Ofelia apareció primero seguida de Jimena. Entraron con la seguridad de quien cree tener un lugar garantizado. Héctor, llegamos. Empezó Ofelia y se detuvo al vernos. Ximena recorrió la escena con rapidez, evaluando, calculando. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con un tono que ya insinuaba juicio. Héctor respiró hondo. Estamos hablando, dijo. Nada más. Nada más, repetí. Interesante definición. Ofelia me miró de arriba abajo como si buscara una grieta. Salma, por favor, dijo. No hagas un drama. Estas cosas pasan. Estas cosas, pregunté. Hombres, mujeres. Hizo un gesto vago. No es el fin del mundo. Ximena cruzó los brazos. Si llegó a esto, añadió, es porque algo falló en casa. Claro, respondí. Siempre es más fácil encontrar una causa conveniente. No empieces, replicó. Tú nunca supiste cuidar una relación. Todo lo reduces a negocios. Renata bajó la cabeza, pero no intervino. Héctor guardó silencio. El peso de sus elecciones ya no era solo suyo. Interesante, dije. Entonces, la solución era... esto. Señalé el espacio entre ellos. Nadie respondió. Nadie está diciendo eso, murmuró Héctor. No hace falta decirlo, contesté. Lo están viviendo. Ofelia suspiró impaciente. Mira, hija, dijo. No puedes retener a alguien que ya no quiere estar. No lo estoy reteniendo, respondí. Estoy observando. Ximena soltó una risa breve. Observando cómo te dejan. La miré, observando cómo se exponen. Un silencio incómodo se extendió. Renata apretó los dedos sobre su bolso. Héctor evitó mi mirada por primera vez. No es como lo pintas, dijo con menos firmeza. Entonces píntalo tú, respondí. La amo, dijo finalmente. Y quiero estar con ella. La frase cayó limpia sin adornos. Ofelia asintió satisfecha. Ximena levantó una ceja. Renata sostuvo su mano ahora con más decisión. Prefiero una vida real, continuó Héctor. Aunque sea sin dinero. Asentí una vez. Perfecto. Me levanté lentamente. Tomé el bolso. Acomodé el teléfono. Nadie me detuvo. Nadie supo cómo hacerlo. Mañana serás libre, dije. Renata respiró aliviada. Héctor alzó la barbilla como si hubiera ganado algo. Ofelia se relajó. Ximena sonrió apenas. Di un paso hacia la salida. Luego otro. Me detuve antes de cruzar el umbral. Recuerda en este momento, añadí sin girarme. Para que no digan que no lo eligieron. El silencio detrás de mí fue distinto. Ya no era incómodo. Era expectante. Abrí la puerta. El aire de la noche entró limpio, ajeno a todo lo que acababa de ocurrir. Salma, dijo Héctor por fin. No hagas esto más grande de lo que es. Sonreí sin que pudieran verlo. No te preocupes, respondí. Apenas está empezando. Salí. Caminé sin prisa con pasos firmes como si cada baldosa conociera mi destino. No miré atrás. No hacía falta. Lo que quedaba detrás ya no era mío. Mientras avanzaba hacia la salida sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alivio. No era dolor. Era precisión. Y en esa precisión, ya sabía exactamente cómo iba a destruirlos. Salí de la cantina sin mirar atrás. La puerta se cerró a mis espaldas con un sonido limpio, definitivo, como si alguien hubiera marcado el final de una etapa sin posibilidad de repetición. El aire de la noche me rozó el rostro, pero no sentí frío ni alivio. Solo claridad. Una claridad absoluta que no dejaba espacio para dudas ni emociones innecesarias. Caminé hacia mi auto con paso firme, sin prisa, sin titubeos. Cada paso no era una huida, era una decisión. Algo dentro de mí había cambiado en ese instante y no iba a volver atrás. No era la primera vez que enfrentaba una crisis, pero sí era la primera vez que entendía que no había nada que rescatar. Abrí la puerta del auto, me senté y cerré con suavidad. El silencio del interior era distinto al de afuera. Aquí todo estaba bajo control. Aquí todo me pertenecía. Encendí el motor, pero no arranqué de inmediato. Tomé el teléfono.
Mis manos estaban firmes. No había temblor. No había urgencia. Solo precisión. Marqué. Verónica. Aquí estoy, señora Salma. Quiero confirmación completa. Protocolo 7 en curso. Dámelo por fases. Hubo un breve sonido de teclas al otro lado. Luego su voz profesional clara. Fase 1, aislamiento financiero activado. Todas las tarjetas adicionales a nombre del señor Héctor y sus familiares han sido bloqueadas. Las líneas de crédito suspendidas. Cuentas secundarias congeladas. Asentí aunque no podía verme. Bien, continúa. Fase 2, desmantelamiento del entorno. Electricidad, agua e internet del domicilio principal serán suspendidos en las próximas horas. Miré por el parabrisas hacia la ciudad que seguía funcionando como si nada. Quiero que sientan el silencio, dije. Sin excusas. Sin distracciones. Entendido. Siguiente. Fase 3, retiro de privilegios sociales. Membresías canceladas. Accesos a clubes y eventos bloqueados. Contactos clave notificados de forma discreta. Perfecto. No necesitaba levantar la voz. El sistema funcionaba mejor cuando no había ruido. Fase 4, impacto profesional, continuó Verónica. Se ha retirado el financiamiento del proyecto del señor Héctor. La universidad recibirá una notificación formal en las próximas horas. Auditoría interna iniciada. Cerré los ojos un segundo. No por cansancio. Por enfoque. Que sea impecable. Sin errores. Ya está verificado. Hubo una pausa mínima. Fase 5. Añadió con un leve cambio en el tono. La cirugía de la señora Ofelia ha sido cancelada. El silencio se extendió entre nosotras. No porque dudara, sino porque sabía exactamente lo que significaba. Algo más pregunté. Solo confirmación final de ejecución. Ejecuta. Hecho. Colgué. No había espacio para arrepentimientos. Ellos habían elegido. Yo solo estaba respetando esa elección. Arranqué el auto y me incorporé a la avenida. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas formando líneas continuas que avanzaban sin detenerse. El teléfono vibró de nuevo. Mensaje de Verónica. Detectamos documentos firmados con su identidad corporativa. Procedimiento en curso. Sonreí levemente. No era una sorpresa. Era una confirmación. Llamé de nuevo. Explícame. El señor Héctor utilizó cartas de recomendación y autorizaciones bajo su nombre para gestionar oportunidades académicas en el extranjero, sin validación directa. Riesgo. Si no se controla podría implicar responsabilidad compartida. No la habrá. Ya estamos redirigiendo la documentación. Que quede claro, dije. Todo lo que haya firmado será suyo. Así será. Colgué otra vez. No solo iba a perder lo que tenía, iba a cargar con lo que intentó robar. Giré en la siguiente esquina y conduje hacia el edificio donde tenía mi penthouse. No era el lugar donde vivía oficialmente, era el lugar donde pensaba, donde decidía, donde nadie entraba sin permiso. Al estacionar marqué otro número. Tomás. Señora. Activa protocolo de seguridad residencial. Confirmo. Cambio total de cerraduras. Sistema biométrico activo. Acceso restringido a cualquier persona no autorizada, incluyendo al señor Héctor, especialmente. Entendido. Empaqueta lo esencial. Todo lo demás, déjalo fuera. Fuera. En la entrada. Hubo un segundo de silencio. Procedo. Colgué. Subí al penthouse. La puerta se abrió con reconocimiento inmediato. Al entrar el silencio, me recibió como una estructura conocida. Todo estaba en su lugar. Todo respondía. Caminé hacia el ventanal. La ciudad se extendía frente a mí brillante, ajena a la caída que acababa de iniciar. El teléfono vibró una vez más. Mensaje de mi madre. Respondí con una llamada. Mamá. Todo bien. Necesito que los niños se queden contigo unos días. Claro. Pasó algo, miré la ciudad. Nada que ellos deban ver. Ven cuando quieras. Gracias. Colgué. Matías y Valeria estarían a salvo. Eso era lo único que importaba en ese momento. Me senté en el sofá revisando las notificaciones que seguían llegando. Confirmaciones. Bloqueos ejecutados. Accesos cancelados. Sistemas cerrados. Todo funcionaba como debía. No había caos. No había improvisación. Solo un sistema que por primera vez ya no trabajaba para sostenerlos, sino para exponerlos. Apoyé la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. No para descansar. Para escuchar el silencio. Ese mismo silencio que en pocas horas los iba a rodear a ellos. Mensaje de Verónica. Todo listo. Procedemos con fase nocturna. Abrí los ojos. La ciudad seguía igual, pero ellos no. Escribí una sola palabra. Sí. Dejé el teléfono a un lado
y mientras las luces seguían encendidas allá afuera, su mundo ya había empezado a apagarse. La noche cayó sobre la ciudad con una calma engañosa, pero yo no estaba en la villa. No necesitaba estarlo. Frente a mí las pantallas encendidas mostraban cada ángulo, cada acceso, cada punto ciego que ya no existía. Observaba sin prisa, sin tensión, como quien revisa un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Ofelia apareció primero. Bajó del taxi con la seguridad de siempre, sin mirar al conductor, sin preocuparse por el pago. Caminó hacia la reja principal esperando que se abriera automáticamente como había ocurrido durante años. Pero no lo hizo. Se detuvo. Frunció el ceño. Dio un paso más. Nada. ¿Qué pasa con esto?, murmuró golpeando ligeramente el portón. El guardia no se movió. Señora. Su acceso ha sido restringido, dijo Tomás desde su posición sin emoción. Restringido, repitió Ofelia. ¿Sabe quién soy, sí, señora? Precisamente por eso. El taxista carraspeó detrás de ella. ¿Va a pagar o no? Ofelia giró con molestia, sacó su tarjeta y la entregó sin mirar. El hombre pasó el lector portátil. 1 segundo. 2. Rechazada. Imposible, dijo ella irritada. Intente otra vez. El resultado fue el mismo. La impaciencia del conductor creció. Tengo toda la noche. Ofelia rebuscó en su bolso cada vez más tensa. No había efectivo. No había alternativa. Miró a su alrededor buscando una salida que no existía. Finalmente, con una mezcla de rabia y humillación, se quitó un anillo y lo puso en la mano del hombre. Esto cubre el viaje. El taxista lo examinó, dudó un segundo y luego asintió. Ofelia se quedó sola frente a la reja. La primera grieta ya estaba ahí. Minutos después, Jimena llegó. Bajó del coche con el teléfono en la mano riendo por algo que acababa de leer. Se detuvo al ver a su madre afuera. ¿Por qué estás ahí parada?, preguntó. No abre, respondió Ofelia seca. Ximena se acercó, tocó el sensor, probó su código. Nada. ¿Qué tontería es esta? Su teléfono vibró. Miró la pantalla. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué? Otra notificación. Y otra. No puede ser. ¿Qué pasa?, preguntó Ofelia. Mis tarjetas están bloqueadas. Silencio. Ofelia la miró. Ximena levantó el teléfono como si eso fuera suficiente para explicar lo imposible. Todo está rechazado. Todo. Intentó llamar a alguien. La llamada no conectó. No hay señal, murmuró. Eso es imposible, dijo Ofelia más, para convencerse a sí misma que a su hija. Desde la pantalla observé cómo la ansiedad comenzaba a tomar forma. La puerta seguía cerrada. La casa iluminada detrás de ellas parecía un escenario al que ya no tenían acceso. El siguiente coche llegó rápido. Héctor bajó con prisa seguido por Renata. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando la escena. No podemos entrar, respondió Ximena. Y todo está bloqueado. Héctor caminó directo al portón. Ábrelo, ordenó al guardia. Tomás no se movió. No tengo autorización, señor. Soy el propietario, replicó Héctor con irritación. No, señor, respondió Tomás con calma. La propiedad pertenece a la señora Salma. El silencio fue inmediato. Renata dio un paso atrás. Ofelia miró a Héctor. Jimena frunció el ceño. Esto es un error, dijo Héctor, pero su voz ya no era firme. Probó el acceso. Falló. Intentó de nuevo. Nada. El sistema no lo reconocía. Salma murmuró. Activé el altavoz. No insistan, dije. Mi voz salió limpia, sin eco, sin emoción. Los 4 se quedaron inmóviles. Esta casa ya no es suya. Renata apretó el brazo de Héctor. ¿Qué significa esto?, susurró. Héctor no respondió. Salma dijo alzando la voz. Esto no es necesario. Todo lo que ocurre, respondí, es necesario. Tomás avanzó un paso y entregó un sobre a Héctor. Instrucciones de la señora. Héctor lo tomó con manos tensas. Lo abrió. Dentro documentos, transferencias, pagos, fechas, todo detallado. El dinero que había gastado, los lugares a los que había ido, los regalos que había comprado. Para Renata. Ofelia fue la primera en reaccionar. ¿Qué es esto? Ximena se acercó mirando por encima del hombro. ¿Todo esto? Salió de aquí. No es lo que parece, dijo Héctor rápidamente. Renata lo miró sorprendida. ¿Qué son gastos normales?, intentó justificar. Normales, repitió Jimena. 30.000 euros, Ofelia. Dio un paso atrás. Mientras yo esperaba una cirugía, el silencio se volvió cortante. ¿No sabías?, murmuró Héctor. Claro que no sabía, respondió ella con voz quebrada. Porque tú decidiste no decírmelo. Renata soltó su brazo. Todo esto es verdad. No es tan simple, dijo él.
Explícalo, exigió ella. No pudo. Las miradas cambiaron. La dinámica cambió. Por primera vez no estaban contra mí, estaban entre ellos. Nos engañaste a todos, dijo Jimena. No es así, replicó Héctor perdiendo control. Entonces, ¿cómo es?, preguntó Ofelia. No hubo respuesta. Activé el altavoz una vez más. Nos vemos mañana en el juzgado. Nadie habló. Y disfruten la noche. Sin mí. Corté la conexión. En la pantalla vi cómo se quedaban ahí frente a la casa que ya no podían tocar. Renata miró a Héctor. ¿Qué vamos a hacer? Él no respondió. No tenía respuesta. La casa seguía iluminada detrás de ellos, perfecta, intacta, inaccesible. Y por primera vez, estaban completamente solos. La mañana llegó sin ruido, como si la ciudad hubiera decidido ignorar lo que había pasado la noche anterior. Solo orden. Un orden frío preciso que empezaba a acomodar cada pieza en su lugar definitivo. Mientras ellos trataban de entender lo que habían perdido, yo me aseguraba de que no quedara nada por cerrar. Fui a ver a mis hijos temprano. La casa de mi madre olía a café y pan recién hecho como siempre. Matías estaba sentado en la mesa serio más de lo que debería para su edad. Valeria dibujaba en silencio, concentrada en sus colores. Cuando me vieron se levantaron sin dudar. Mamá, dijo Valeria abrazándome. La sostuve un segundo más de lo necesario. ¿Todo está bien?, preguntó Matías. Lo miré. No era una pregunta inocente. Todo está bajo control, respondí. Asintió, pero no parecía convencido. Papá. Empezó y se detuvo. Puedes decirlo, le dije. Ya sabía que algo no estaba bien, admitió. Lo escuché hablar por teléfono hace tiempo. Sentí una presión leve en el pecho, pero no era sorpresa. ¿Qué escuchaste? Que quería irse. Que tenía un plan. Valeria dejó de dibujar. Se va a ir. Me agaché frente a ella. Vamos a estar bien, dije con calma. Eso es lo único importante. No añadí más. No hacía falta. Me levanté y miré a mi madre. Ella no preguntó. Solo asintió. Salí de la casa con la certeza de que había tomado la decisión correcta, no solo como mujer, como madre. El despacho de Navarro estaba en silencio cuando llegué. Él ya tenía todo preparado. Documentos ordenados, carpetas abiertas, números claros. Buenos días, dijo. Buenos días. Tenemos todo listo. Me senté frente a él. Quiero precisión. Nada de márgenes. La tendrá. Deslizó una carpeta hacia mí. Estados financieros, movimientos de los últimos 10 años, transferencias, gastos. Todo documentado. Pasé las páginas sin detenerme demasiado. Ya conocía los números. Y las pruebas. Mensajes, registros, testigos indirectos. Suficiente para establecer infidelidad y uso indebido de recursos. Asentí. Perfecto. Hay algo más, añadió. Levanté la vista. Héctor utilizó documentación bajo su nombre para gestionar oportunidades académicas. No hay autorización formal. Lo sé. Eso puede escalar, dijo. Si no lo controlamos, podría implicarla. No me implicará, respondí. Ya está redirigido. Navarro me observó un segundo. Entonces, estamos listos. Lo estamos. La puerta se abrió unos minutos después. Héctor entró. No era el mismo de la noche anterior. No, completamente. Había cansancio en su postura, tensión en sus movimientos, pero aún sostenía algo de orgullo. Algo de esa ilusión de control que todavía no terminaba de morir. Renata no estaba con él. Llegas puntual, dijo Navarro. Quiero resolver esto rápido, respondió Héctor tomando asiento. Me miró. No hacía falta llegar a esto. Llegamos porque así lo decidiste, respondí. Podemos arreglarlo, insistió. No tienes que hacerlo público. Navarro intervino. Procederemos a revisar los términos. Abrió la carpeta y empezó. Ingresos declarados del señor Héctor en los últimos 10 años, 250.000 euros. Héctor se movió ligeramente. Gastos asociados a estilo de vida, proyectos, transferencias y consumos, más de 1.500.000 euros. Silencio. La diferencia, continuó Navarro, ha sido cubierta por la señora Salma. Héctor frunció el ceño. Eso no es ilegal. No respondió Navarro. Pero lo siguiente sí puede serlo. Sacó otro documento. Uso de identidad corporativa sin autorización. Cartas firmadas. Fondos gestionados. Recomendaciones emitidas bajo nombre ajeno. Héctor se quedó inmóvil. Eso no es así, dijo, pero su voz ya no tenía fuerza. Tenemos pruebas, respondió Navarro. Pasó las hojas frente a él. Si esto se investiga formalmente, puede derivar en fraude. El silencio fue absoluto. Fraude, repitió Héctor en voz baja. Potencialmente, confirmó Navarro.
Héctor me miró por primera vez con algo distinto. No era enojo, era miedo. Esto puede ir a juicio penal. No respondí. Navarro tampoco. No hacía falta. Héctor pasó la mano por su rostro. Respiró hondo. Intentó pensar. Esto es excesivo, dijo finalmente. No era mi intención. La intención no cambia los hechos, respondí. Podemos arreglarlo, insistió. Puedo devolver el dinero. No puedes devolver 10 años, dije. El silencio volvió a caer. Navarro deslizó otro documento. Propuesta de resolución. Divorcio inmediato. Renuncia total a bienes compartidos. Cierre confidencial del caso. Héctor miró el papel. Y si no firmó, Navarro fue claro. Procedemos por vía judicial. Con todas las pruebas. Héctor tragó saliva. Eso destruiría mi carrera. Ya lo está haciendo, respondí. Miró la hoja otra vez. Luego a mí. Aún puedo empezar de nuevo, dijo como si intentara convencerse. No respondí. Tomó la pluma. Dudó un segundo. Solo uno. Y firmó. El sonido fue casi imperceptible. Pero definitivo. Navarro recogió los documentos. Queda formalizado. Héctor dejó la pluma. Sus manos estaban tensas. Esto no termina aquí, dijo. Lo miré. No respondí. Aquí empieza. Se levantó lentamente. Ya no había orgullo, solo restos de algo que había sido. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo como si quisiera decir algo más. No lo hizo. Salió. El despacho volvió al silencio. Navarro organizó los papeles con precisión. Está hecho, dijo. Asentí. Sí. Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad seguía igual, pero él ya no. Y lo peor, apenas estaba por comenzar. Pasaron solo unos días, pero todo ya era irreconocible. No hubo transición lenta, no hubo tiempo para adaptarse. Algunas caídas no avisan, simplemente ocurren, y cuando uno se da cuenta, ya no queda nada a lo que aferrarse. Yo no hice nada más. No moví otra pieza. Solo observé cómo el sistema que había sostenido durante años dejaba de funcionar para ellos. Héctor fue el primero en sentir el impacto completo. La universidad no tardó en reaccionar. Primero una suspensión temporal, luego una investigación formal. Los rumores se filtraron rápido, más rápido de lo que él podía controlarlos. Estudiantes que antes lo admiraban ahora evitaban mirarlo. Algunos susurraban cuando pasaba, otros no se molestaban en bajar la voz. Su nombre dejó de ser respetado. Se convirtió en un comentario incómodo en los pasillos. Los colegas marcaron distancia. Nadie quería verse involucrado. Las puertas que antes se abrían con facilidad ahora permanecían cerradas. Las invitaciones desaparecieron. Las llamadas no eran respondidas. Héctor dejó de ser un profesor prometedor. Se convirtió en un problema. Sin ingresos, sin acceso a recursos, la caída económica fue inmediata. La casa ya no estaba disponible. Los servicios cancelados no volvieron. No había cuentas a las que recurrir, ni tarjetas que funcionaran. Lo que antes parecía estable, se evaporó en cuestión de horas. Terminaron en una habitación pequeña lejos de todo lo que conocían. Un espacio reducido con paredes desgastadas y un olor constante a humedad. No había privacidad, no había comodidad, solo supervivencia. Héctor, que alguna vez había discutido teorías y dirigido clases, ahora recorría calles entregando paquetes. Su mundo se redujo a rutas, tiempos y direcciones. Cada entrega era un recordatorio de lo que había perdido. Cada puerta que tocaba era una puerta que ya no le pertenecía. Ofelia no tardó en deteriorarse. Sin tratamiento, su salud empeoró rápidamente. El dolor físico se mezcló con la frustración y el resentimiento. Pasaba horas en silencio mirando un punto fijo como si intentara entender en qué momento todo se había salido de control. Esto no debería estar pasando, repetía como si decirlo pudiera cambiar algo. Pero nada cambiaba. Ximena tampoco logró adaptarse. Su vida siempre había girado alrededor de la comodidad de las apariencias de un entorno que ahora ya no existía. Intentó mantener contacto con sus amistades, pero las respuestas se hicieron cada vez más escasas. Eventualmente dejaron de llegar. No pueden ignorarme así, decía revisando su teléfono una y otra vez. Pero podían, y lo hacían. La tensión dentro de ese pequeño espacio creció rápido. No había dónde escapar, no había forma de evitarse. Cada frustración encontraba un blanco cercano. Cada error se convertía en una acusación. Todo esto es culpa tuya, dijo Ximena una noche señalando a Héctor. Yo no hice esto solo, respondió él irritado. Pero empezaste todo, insistió ella.
Ofelia observaba en silencio, pero su mirada no era neutral. Había decepción. Y algo más. Algo que no necesitaba palabras. Renata fue la última en cambiar. Al principio intentó mantener la ilusión. Intentó sostener la idea de que todo aquello era temporal, que el amor verdadero podía resistir cualquier cosa. Pero la realidad no tardó en imponerse. Esto no es lo que me prometiste, dijo una tarde mirando el lugar donde vivían. Héctor no respondió de inmediato. Las cosas van a mejorar, dijo finalmente. ¿Cómo?, preguntó ella. ¿Con qué dinero? ¿Con qué trabajo? El silencio fue su respuesta. A partir de ese momento, algo se rompió entre ellos. No de forma dramática, no con una explosión, sino con una serie de pequeñas grietas que se expandían cada día. Las discusiones se volvieron constantes. Tú dijiste que tenías todo bajo control, reclamó Renata. Lo tenía, respondió Héctor, hasta que ella no lo interrumpió. Esto es por tus decisiones. Ofelia intervino. Esa chica solo vino a complicarlo todo, dijo con desprecio. No me hables así, respondió Renata, ahora sin miedo. Entonces compórtate como alguien que entiende la situación, replicó Ofelia. Jimena añadió sin filtro. Nunca debiste haber estado aquí. Las palabras dejaron de ser cuidadosas. La convivencia se convirtió en un campo de batalla constante. En medio de ese caos, algo inesperado ocurrió. Estoy embarazada, dijo Renata una mañana sin rodeos. El silencio fue inmediato. Héctor la miró sorprendido. ¿Estás segura? Sí. Por un segundo pareció que algo podía cambiar, que tal vez en medio de la ruina había una razón para reconstruir. Pero ese segundo no duró. No podemos permitirnos esto, dijo Héctor con una frialdad que ni él mismo esperaba. Renata lo miró como si no lo reconociera. ¿Qué estás diciendo? No tenemos dinero. No tenemos estabilidad. No podemos... Es tu hijo, lo interrumpió ella. Y precisamente por eso respondió, no es el momento. Las palabras cayeron como un golpe directo. Renata retrocedió un paso. Entonces, ¿qué soy para ti? No hubo respuesta inmediata. Ofelia desvió la mirada. Ximena cruzó los brazos. La discusión escaló rápido. Voces más altas. Acusaciones más directas. Todo esto es por ti, gritó Renata. No respondió Héctor. Es por todos. El espacio era demasiado pequeño para tanta tensión. Un movimiento brusco, un empujón, un equilibrio perdido. Renata cayó. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No había palabras, no había gritos. Solo una comprensión lenta, irreversible. Horas después, todo había cambiado otra vez. Renata no habló mucho. No lloró. No reaccionó como esperaban. Algo en ella se había desconectado. Su mirada ya no estaba fija. Su comportamiento se volvió impredecible. Esto no termina aquí, dijo una noche en voz baja. Héctor la observó inquieto. Necesitas descansar, dijo. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Tú necesitas entender. Días después desapareció, sin explicación, sin aviso. El silencio que dejó no fue alivio, fue anticipación. Héctor empezó a inquietarse. Miraba la puerta con frecuencia. Escuchaba ruidos que tal vez no estaban ahí. Esto no está bien, murmuró. No lo estaba. La noche llegó una vez más pesada, cargada de algo que aún no se manifestaba del todo. Héctor estaba solo cuando escuchó un sonido. No fuerte. No claro. Pero suficiente. Giró lentamente. Y en la oscuridad, algo se movió. Renata estaba de vuelta. Pero ya no era la misma. Y esa noche, el verdadero final comenzó. La noche no hacía ruido, pero todo en ella estaba a punto de romperse. Héctor no encendió la luz. No se movió. Se quedó de pie en medio de la habitación con la respiración contenida, como si cualquier gesto pudiera empeorar lo inevitable. Renata murmuró sin convicción. La figura en la oscuridad no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, luego otro. La luz tenue que entraba por la ventana reveló su rostro a medias. Ojos abiertos, fijos sin parpadeo. La expresión no era de tristeza. No era de rabia. Era algo más vacío. Más peligroso. Volviste, dijo Héctor intentando sonar calmado. Ella inclinó la cabeza como si escuchara algo que él no podía oír. Todo se rompió, susurró. Podemos arreglarlo, respondió él rápidamente. Solo necesitamos tiempo. Renata soltó una risa baja, corta, sin emoción. Tiempo, repitió. ¿Para qué dio otro paso? Héctor retrocedió, no por miedo consciente, sino por instinto. Perdimos al bebé, dijo ella, como si enumerara un hecho distante. Perdí todo. No fue tu culpa, dijo él. Fue un accidente. Ella lo miró. Fue una consecuencia. El silencio se tensó.
No quise que pasara así, añadió Héctor con voz más baja. Pero pasó, respondió ella. Se acercó más. Héctor dio otro paso atrás. El espacio se hizo pequeño. Demasiado pequeño. Prometiste una vida, continuó Renata. Prometiste que todo estaba bajo control. Lo estaba, respondió él casi en automático. Hasta que... No lo interrumpió. Nunca lo estuvo. Sus palabras no eran rápidas. No eran impulsivas. Eran claras. Frías. Todo lo que tenías no era tuyo. Héctor guardó silencio. Y cuando lo perdiste, me perdiste a mí, añadió. Dio otro paso. Él retrocedió hasta sentir la pared detrás. Renata, escúchame. No quiero escucharte, respondió. Quiero que entiendas. El aire se volvió pesado. Entender que ella levantó la mirada directa sin vacilar. Que todo esto es tu culpa. El golpe no fue físico, pero se sintió igual. No puedes decir eso, replicó él con un resto de resistencia. Todos somos responsables, no dijo ella. Tú empezaste. Tú decidiste. Tú mentiste. El silencio volvió. Pero ahora era diferente, más profundo. Renata avanzó. Héctor ya no tenía espacio para retroceder. La puerta estaba detrás, pero no parecía una salida. Todo lo que tocaste se cayó, susurró ella. Él intentó moverse a un lado. Ella bloqueó el paso. Déjame pasar, dijo ahora con urgencia. No respondió. El primer contacto fue brusco. Héctor intentó apartarla. Ella reaccionó con fuerza inesperada. No era un enfrentamiento equilibrado. Era un choque desordenado cargado de todo lo que ya no tenía control. Se movieron hacia el pasillo, luego hacia las escaleras. Cada paso era torpe e impulsivo. Ninguno pensaba. Ninguno medía. Basta, gritó Héctor. Renata no respondió. Subieron. La puerta de la azotea estaba abierta. El aire de la noche entró de golpe. Frío. Cortante. El espacio era amplio, pero no ofrecía seguridad. Solo altura, solo borde. Héctor intentó alejarse. Renata avanzó. Esto no tiene sentido, dijo él respirando con dificultad. Detente. Ella lo miró. Todo tiene sentido ahora. Un movimiento más. Un intento de control. Un equilibrio que ya no existía. El instante fue breve. Demasiado breve. Y luego... nada. No hubo grito prolongado. No hubo tiempo para reaccionar. Solo un vacío repentino. El silencio que siguió fue absoluto. No supe del momento exacto. Supe de las consecuencias. La llamada llegó horas después. Breve. Precisa. Sin dramatismo. No pregunté detalles. No los necesitaba. Ofelia no resistió la noticia. Su cuerpo ya debilitado no soportó el golpe final. Murió poco después. Ximena desapareció. No dejó dirección. No dejó rastro. Solo deudas. Y yo. Escuché todo en silencio. No sentí victoria. No sentí alivio. No sentí nada que pudiera llamarse satisfacción. Solo cierre. Porque la verdad era más simple de lo que parecía. Yo no los destruí. No necesité hacerlo. Solo retiré lo que les permitía sostenerse. El dinero, la estructura, la protección, todo lo demás. Lo hicieron ellos. Durante 10 años construí un sistema que los elevó. Les di estabilidad, oportunidades, una vida que no habrían tenido sin mí. Y cuando ese sistema desapareció, no cayeron por mí. Cayeron por lo que eran sin él. 3 años después, el mar era lo único que ocupaba mi horizonte. La casa en Cancún estaba llena de luz. No de lujo vacío, sino de tranquilidad, de espacio, de silencio verdadero. Matías y Valeria crecieron. No perfectos, pero fuertes. Con una claridad que yo tardé años en alcanzar, mi empresa siguió creciendo. No como una necesidad, sino como una elección. Y yo, sino porque ya no tenía nada que buscar allí. Una tarde salí al balcón. El viento movía ligeramente las cortinas. El mar estaba en calma. Respiré. Por primera vez en mucho tiempo. Sin peso, sin deuda emocional, sin dependencia, sin miedo. Algunas personas no pierden lo que tenían, murmuré. Pierden lo que nunca supieron valorar. Y quizás esa era la única justicia real. Si tú hubieras estado en mi lugar, habrías hecho lo mismo. Habrías perdonado, o habrías dejado que la vida hiciera su trabajo. A veces, las historias más duras
no son sobre venganza, sino sobre aprender a soltar. Si alguna vez sentiste que diste todo por alguien que no lo merecía, quédate. Este espacio es para ti. Suscríbete y acompáñame en la siguiente historia. Déjenme su opinión sobre esta historia aquí abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para apoyarnos.